Bienvenidos a mi canal, soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Muy bien, varios chicos me han escrito y me preguntan que haga un tema sobre qué es la estequiometría y ojalá que lo ilustre con un ejemplo. Pues vamos a eso. ¿Cómo hacer cálculos de estequiometría con un ejemplo? Mis agradecimientos por visitar mi canal en YouTube y por visitar mi blog a los chicos y chicas de los diferentes países. Muchas gracias, su apoyo es muy importante para mí y ayúdenos a difundir la química. La estequiometría es esa rama de la química en la que se hacen cálculos para determinar las proporciones de reactivos y productos que intervienen en una reacción química y se expresan a través de una ecuación. En la estequiometría consideramos siempre que haya un balance de materia, es decir, la cantidad de materiales que entran como reactivos debe ser igual a la cantidad de material que sale como productos. En ese caso tenemos en cuenta la ley de la conservación de la masa y las teorías atómicas de John Dalton. Muy bien, ahora que sabemos que la estequiometría es las relaciones de cantidades entre reactivos y productos, vamos a ilustrarlo resolviendo un problema de estequiometría. ¿Cuál es la cantidad que se necesita en gramos de ácido nítrico para que se produzcan 120 gramos de óxido de nitrógeno según la ecuación química siguiente? Muy bien, para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es leerlo muy bien y leer hasta entenderlo. Escribimos los datos, en este caso tenemos como datos la ecuación química y la cantidad de gramos del producto óxido de nitrógeno, que son 120 gramos. Siempre hay que tener en cuenta el enunciado del problema para identificar cuál es la pregunta. Y aquí es donde se establece la relación. La pregunta es, ¿cuánto ácido nítrico se necesita para producir 120 gramos de óxido de nitrógeno? Tenemos que verificar si la ecuación está balanceada. Y esto lo hacemos con un balance de materia en reactivos y en productos. Como vemos, la ecuación no está balanceada. Habrá que balancearla por los diferentes métodos de balance de las reacciones químicas. Muy bien, vamos a balancear nuestra ecuación química por el método redox, por el método de oxidación-reducción. Primero, vamos a escribir la ecuación química. Ácido nítrico reacciona con ácido sulfúrico y produce óxido de nitrógeno y azufre más agua. Como segundo punto establecemos cuáles son los reactivos y los productos y hacemos un balance de materia. En la columna izquierda colocamos los átomos
que entran en los reactivos y en la columna derecha colocamos los átomos que entran en los productos. Como podemos ver, en el caso del hidrógeno no hay un balance porque entran 3 átomos como reactivos y 2 como productos. En el caso del nitrógeno sí hay un balance porque es la misma cantidad de átomos que están en reactivos y productos. No hay balance en el caso de los oxígenos y sí hay un balance en el caso del azufre, pero la reacción química no está balanceada. Paso para balancear la ecuación por oxidación-reducción, escribimos la ecuación y a cada especie le colocamos su número de oxidación. Empezamos por los hidrógenos cuyo número de oxidación es +1. Luego continuamos con el oxígeno, que ya sabemos que el número de oxidación del oxígeno cuando forma compuestos es -2. Hacemos el mismo procedimiento para el nitrógeno. Colocamos su número de oxidación en cada especie. Y finalmente el que nos falta es el azufre, le colocamos su número de oxidación respectivamente. A continuación establecemos los cambios en cada especie. En el caso del hidrógeno vemos que no hubo cambio en su número de oxidación. Para el caso del oxígeno tampoco hubo cambio en sus números de oxidación. En el caso del nitrógeno sí hubo cambios en sus números de oxidación, al igual que en el caso del azufre. Y observamos muy claramente que el nitrógeno sí tuvo un cambio y cambió en 3 unidades. Concretamente disminuyó del valor 5 al valor 2, es decir, disminuyó en 3. En el caso del azufre tenía un valor de oxidación de -2 y pasó a 0. Hubo un cambio, es decir, hubo un aumento en 2. En nuestro ejercicio ya determinamos que ni el hidrógeno ni el oxígeno tuvo cambios importantes en su número de oxidación. Pero sí sucedió con el nitrógeno, que cambió de +5 a +2, es decir, disminuyó. Y en el caso del azufre, que estaba en -2, pasó a 0, es decir, aumentó. Vamos a tener en cuenta esto que es muy importante. Cuando se disminuye, entonces decimos que esa especie que disminuye es el agente oxidante. Y la especie que aumenta el número de oxidación es el agente reductor. Una vez que tenemos establecido el agente reductor y el agente oxidante, colocamos el cambio, el número de cambio del agente oxidante delante de donde se encuentre la especie reductor. En este caso, el número 3 va adelante de donde se encuentre el azufre, que es el agente reductor. Y el agente reductor, que es nuestro azufre,
ese cambio, ese número de cambio lo colocamos como coeficiente donde se encuentra el agente oxidante, es decir, donde haya moléculas que tengan nitrógeno. En este caso, miren, hemos colocado el 2 adelante del ácido nítrico y adelante del óxido de nitrógeno. Es que tenemos indicados los coeficientes que nos indicó los números según los agentes oxidante y reductor, tenemos esta ecuación. Hacemos un balance de materia para verificar y vemos que el nitrógeno y el azufre están balanceados. El hidrógeno y el oxígeno no está balanceado, pero como vemos que en los productos en la ecuación hay agua, lo único que nos falta cuadrar entonces es las moléculas de agua. Finalizamos este balance por tanteo. En este caso colocamos el número 4 adelante de la molécula de agua y realizamos un balance de prueba y vemos que hidrógeno queda balanceado, nitrógeno queda balanceado, oxígeno queda balanceado y azufre está balanceado. La cantidad de átomos que hay en reactivos es igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. La ecuación química está balanceada. Una vez que tenemos la ecuación química balanceada, entonces establecemos la relación molar entre los reactivos y los productos de acuerdo a los coeficientes de la ecuación. Tenemos entonces que 2 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de ácido sulfídrico y producen 2 moles de óxido de nitrógeno más 3 moles de azufre más 4 moles de agua. Completamos nuestro planteamiento con los datos y mantenemos la relación que nos da el problema, que es entre el reactivo ácido nítrico, 2 moles, y 2 moles del producto óxido de nitrógeno. Establecemos según la pregunta la relación entre el reactivo y el producto. En este caso, 2 moles de ácido nítrico producen 2 moles de óxido de nitrógeno. Como están en la misma proporción, lo podemos simplificar de manera que 1 mol de ácido nítrico me produce 1 mol de óxido de nitrógeno. Y esta definición la podemos expresar en forma de factor de conversión. Es decir, escribimos esta relación en forma de fraccionario. Y aquí tenemos las dos posibilidades que nos da. Estoy subrayando con un círculo la opción que voy a necesitar para resolver el problema. Muy bien, como el problema me pregunta cantidades en gramos, entonces vamos a calcular los pesos moleculares de las sustancias relacionadas, el ácido nítrico y el óxido de nitrógeno. Tenemos aquí el peso molecular del ácido nítrico es 63.0 y para el óxido de nitrógeno es 30.0. Es muy importante recordar que el peso molecular o el peso atómico expresado en gramos es equivalente a hablar del peso de una mole. Para nuestro caso, una mole de ácido nítrico pesa
63 gramos de ácido nítrico y lo podemos expresar en factores de conversión y tenemos dos opciones. Señalo con un círculo la opción que voy a utilizar más adelante para resolver el problema. Para el caso del óxido de nitrógeno, entonces una mole de óxido de nitrógeno pesa 30 gramos y se expresa también en forma de factores de conversión y señalo el que voy a utilizar para resolver el problema. Muy bien, ahora sí vamos a la solución definitiva del problema. Se parte del dato que da el problema, que en nuestro caso es 120 gramos de óxido de nitrógeno. Se escoge el factor de conversión que relaciona gramos de producto con moles de producto, que en nuestro caso es 30 gramos de óxido de nitrógeno son 1 mol de óxido de nitrógeno. A continuación se utiliza el factor que relaciona las moles del producto óxido de nitrógeno con las moles del reactivo ácido nítrico, que es como lo relaciona la pregunta y en nuestro caso es 1 mol de óxido de nitrógeno se produce a partir de 1 mol de ácido nítrico. Luego relacionamos las moles de ácido nítrico con el peso en gramos y el factor que tenemos es que 1 mol de ácido nítrico pesa 63 gramos. Muy bien, ahora solo nos queda eliminar unidades. Eliminamos gramos de óxido de nitrógeno con gramos de óxido de nitrógeno, moles de óxido de nitrógeno con moles de óxido de nitrógeno, moles de ácido nítrico con moles de ácido nítrico y nos queda 63 gramos de ácido nítrico como último dato. Hacemos las operaciones y el resultado es 252 gramos de ácido nítrico. Volvamos a la pregunta del problema. ¿Cuál es la cantidad que se necesita en gramos de ácido nítrico para que se produzcan 120 gramos de óxido de nitrógeno según la ecuación? Es muy importante tener en cuenta la pregunta para poder dar la respuesta, porque la respuesta debe darse de conformidad con la pregunta. La cantidad que se necesita en gramos de ácido nítrico para que se produzcan 120 gramos de óxido de nitrógeno es 252 gramos de ácido nítrico. ¿Sí ves que es fácil? Bueno, con este video espero que te haya quedado claro qué es la estequiometría, para qué sirven los cálculos estequiométricos con el ejemplo que trabajamos hoy. Dale me gusta, suscríbete, deja tus comentarios y te vuelvo a hacer la invitación para que visites mi blog Edison Antonio Rubio Gómez blogspot.com y sigas visitando mi canal Edison Antonio Rubio.